Aún recuerdo aquel día, mi último día de vida en la tierra. La primera vez que les conté un poco acerca de mi vida, las condiciones eran muy diferentes. Ese día les conté cómo es que llegué a la cárcel y a merecer una condena, incluso a ser ejecutado en una cruz. Hoy quiero contarles algo más esperanzador. Comenzaré por decirles que yo también sufrí, que ninguna celda es tan cruel como la exposición humillante a la muerte en un madero. Nadie puede siquiera imaginar el peso de la cruz. No hay palabras tampoco en mi boca para describir el dolor de la crucifixión. Aquella sombría tarde, luego de cruzar un par de miradas humillantes y de odio con el guardia que sostenía el martillo mientras atravesaba mis manos con clavos, supe que lo peor estaba por venir. Mi cuerpo había sido preparado y puesto sobre un madero, estando tendido en el suelo. Un madero que luego levantarían y que dejarían caer en un hoyo hecho en la tierra. Cuando eso pasó, el peso de todo mi cuerpo produjo un dolor abrasador a las heridas de mis manos. Entonces mi único alivio fue hacer presión con mis piernas para transferir el dolor más intenso hacia mis pies. Encontré que podía respirar cuando el peso estaba en mis pies, así que desarrollé un modo de ritmo donde podía quedarme colgado de las manos un rato y luego hacer presión con mis pies. De todas formas, la agonía era constante. Sumergido en mi propio dolor, no me daba cuenta de la víctima que estaba a mi lado, solo hasta cuando le escuché hablar. Recuerdo que dijo: "Padre, perdónalos". Así que pensé: ¿quién es este hombre? Por un momento pensé que era un tipo de santo, pero después pensé que debía estar simplemente loco, o que simplemente la cruz le pesaba tanto que simplemente ya no coordinaba. Perdonar a esos verdugos que mutilaban nuestros cuerpos y ver en sus rostros cómo disfrutaban era para mí difícil de creer. De hecho, pensé que cualquiera que pudiese ser amigo de esta gente era constituido mi enemigo. Pero al volver mi mirada a él, pude ver un letrero que había encima de su cabeza: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, decía. Había escuchado de él alguna vez. Estando en la celda, un preso me comentó que le había visto volver la vista a un ciego en algún lugar de Betsaida. Así que, bueno, pensé, si él es capaz de hacer milagros, este es el momento para hacer un milagro. Pero después reflexioné, siempre es lo mismo con estos líderes religiosos: palabrerías, promesas que nunca son capaces de cumplir. Así que verlo retorcerse de agonía en la cruz, justo como lo podía sentir yo y lo podía ver en la otra, tercera víctima, simplemente reforzaba mi punto de vista. Él no es Dios, Él no era el Mesías que estábamos esperando. Pudo haber sido un buen hombre, pero no podía ser Dios. Y ese sentimiento, animado por la impotencia y el alboroto de la multitud, simplemente se manifestó en rechazo y menosprecio hacia Él. Las crucifixiones siempre atrajeron a la gente, a las multitudes, pero aquella tarde fue particular. Había demasiada gente. Era como si aquel hombre, el que llamaban Jesús, hacía particular el momento. Lo insultaban, se burlaban de él. Y de haber tenido las fuerzas para hacerlo, seguramente yo también me hubiese reído. Pero escasamente lograba mantener la respiración.
Todo parecía tener que ver con Él. Nadie puso algo de atención en nosotros. Y es como si solo Él importara. Nunca olvidaré que aún cuando Él estaba siendo ridiculizado sin misericordia, sentí una extraña sensación de celo hacia Él. Al menos, Él estaba siendo notorio. Parecía que su vida había hecho la diferencia, así que me sentí irrelevante y vencido. Y eso me hizo odiarle aún más. Mientras las burlas se exasperaban, me preguntaban cómo este Jesús había iniciado tanta hostilidad. Después de todo, alguien que quería destruir el templo no podía ser del todo malo. Yo odiaba los rituales, odiaba todo el sistema religioso y por consiguiente el templo que por ende estaba lleno de corrupción. Nuestro pueblo siempre había crecido con la idea de que un Salvador nos libraría de las garras de Roma. Entonces diferentes versiones sobre cómo sería esa persona circulaban por la comunidad. Los tipos religiosos buscaban un maestro. Los radicales, por su lado, buscaban un revolucionario. Los místicos, en cambio, buscaban un obrador de milagros. Lo único que tenían en común era su búsqueda. La búsqueda de alguien que hiciera por ellos lo que no podían hacer ellos por sí mismos. Había vivido lo suficiente como para saber que encontrar al verdadero Cristo no era una tarea fácil. De vez en cuando se levantaba alguna persona trastornada que se autoproclamaba ser el Cristo, pero eran pocos los que lo tomaban en serio, y a decir verdad eso no es difícil de entender. Entonces llegó a mi mente un recuerdo. Las palabras de mi madre nuevamente llegaron, esta vez como un torbellino. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así que reflexioné. Si Él puede perdonar a toda esta gente, puede perdonarme a mí también. En realidad fue un pensamiento que comenzó a dar luz en la profunda oscuridad al final del túnel. ¿Qué si Él es el Salvador?, pensé. Podría perdonarme. Si Él estaba dispuesto a perdonar a esa persona que estaba clavando sus manos y su cuerpo a un madero, ¿acaso no podría perdonarme a mí también? Fue cuando escuché a la otra persona maldecir e insultarle. Y en mi mente me hice la pregunta: ¿quién se cree con la autoridad de juzgar a otro estando de cara a la misma muerte? Así que entonces le reprendí. Le dije: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Pero señalando a Jesús, le dije: no ha hecho nada malo. Él es justo. Y fue ese el primer momento en que admití la culpa en mi vida. ¿Saben? Ni siquiera yo me había preparado para eso. Ni siquiera lo había imaginado. Pero ahora lo estaba reconociendo mi culpa, mi condena como justa. Recuerdo que hasta entonces yo siempre había presentado una defensa. Pero el peso de la cruz me había hecho reflexionar. Lo que pago es justo. Y nuevamente recordé las palabras de mi madre: lo que siembras, eso recoges. Así que yo estaba recogiendo justo lo que había sembrado en mi vida. Pero las palabras de la multitud conseguían hacer más y más ecos en mi mente. Interesantemente, esta vez lo hacían para bien. Muchos de ellos decían: salvó a otros. Y si eso era cierto,
entonces Él no solo podía perdonarme, sino que también podía salvarme del castigo eterno. Si Él era un rey, como ellos también habían dicho, claramente su reino no era de este mundo. Y fue entonces cuando, con una voz de ruego, un ruego desde lo más profundo de mi corazón y con las fuerzas que aún me quedaban, le dije: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y saben, a decir verdad, yo esperaba que Él me dijera algo como: ¿qué has hecho en tu vida para merecerlo? Yo esperaba que Él me dijera: ¿cuántas personas visitaste? ¿Cuántas veces leíste la Biblia? ¿Cuántos diezmos diste a la iglesia? ¿Cuántas veces fuiste al templo? Yo esperaba que Él me dijera algo como: ¿qué has hecho en tu vida para merecerlo? Sin embargo, nada de eso pasó. Y su respuesta me cautivó e hizo que en aquella tarde sombría el sol resplandeciera de nuevo. Su respuesta fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas tienen la idea de que si confían en Jesús, Él quitará el dolor de sus vidas. Pero ¿saben? Él no lo hizo conmigo. El dolor que atravesaban por mis manos y por cada miembro de mi cuerpo se mantuvo tanto después de creer en Él como lo estaba antes de confiar en Él, antes de recibir su promesa. Con cada hora que pasaba, el dolor aumentaba, pues las heridas de las manos y los pies se abrían cada vez con el peso de nuestro cuerpo. Luego vino la fiebre y posteriormente sentí una sed impresionante y sentí que me estaba deshidratando. Y fue entonces cuando nuevamente volteé a mirar a Jesús. Y exactamente, Él estaba pasando por el mismo dolor. Él era Dios hecho hombre, y como hombre experimentaba y sentía el mismo dolor que nosotros estábamos sintiendo en ese mismo momento, clavados a un madero. Pero entonces Él exclamó: tengo sed. A pesar de la atrocidad de los soldados romanos, a veces ofrecían a las víctimas una especie de sedante antes de la crucifixión. Recuerdo que ese día en la mañana alguien había ofrecido a Jesús vino mezclado con hiel, pero Él no lo aceptó. Cualquier persona compasiva le habría dicho a Jesús: por favor, beba, lo necesitas. Beba para que adormezca los sentidos a los horrores que están por venir. Beba, que eso le ayudará a dormir su cuerpo y no sentir la atrocidad que le espera. Pero Él no lo hizo. Y saben, por un momento estuve feliz de que cuando le pedí que se acordara de mí, Él estaba en sus 5 sentidos. Él era consciente de lo que me prometía. Su promesa para mí no era entonces el resultado de una borrachera o de alguien que estaba sedado o simplemente adormecido. Sus palabras eran la promesa de alguien que sabía lo que hacía, aunque estuviera en el mismo lecho de muerte. Cristo estuvo plenamente consciente. Por eso podía perdonarme, por eso podía salvarme y orar por mí, y orar por sus enemigos. Por eso mismo pudo sentir, pero también soportar lo que ninguno de nosotros podría ni tendría que soportar, ya que Él lo hizo por nosotros. Aquel día escuché las palabras que ustedes quizá siguen sin entender. Aquella tarde, Jesús una vez más pronunció unas palabras. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que pensé en una relación, cualquiera que valoré en mi vida.
Es difícil la separación, es difícil el abandono. Pero, ¿qué implica la separación de dos seres que han coexistido desde la eternidad y desde siempre? Ese era el dolor más impresionante e indescriptible que Jesús haya experimentado. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Él era justo, nosotros éramos pecadores. Yo ahora podía ser consolado por su promesa. Él ahora era abandonado y desamparado por el Padre. Nada de lo que me pudiera estar ocurriendo se podía comparar con su dolor. Es más, Jesús experimentó el mismo infierno estando en la cruz, en todas sus dimensiones. ¿Han pensado en esto alguna vez? Hasta entonces yo tampoco. Para mí hasta entonces el infierno era simplemente un mito. Pero ahora puedo decirte que es real. Y lo sé por lo que Jesús experimentó. Que el Padre le haya dado la espalda, que lo haya abandonado, implica que Jesús estuvo en el mismo infierno mientras estaba en el madero. Significa que Él estaba en un sufrimiento consciente, que Él estaba en una oscuridad densa, tal vez la oscuridad que ninguno de nosotros ha experimentado jamás. Significa que Él estaba rodeado en ese momento por los poderes demoníacos, que Él estaba cargado de pecado, no por su pecado, sino por el mío, por el tuyo y por el de toda la humanidad. Ciertamente Él estaba bajo juicio. Eso es el infierno. Yo sufrí la agonía, pero Él soportó el infierno y lo hizo para que yo no lo sufriera. Cuanto más pienso en estas cosas y recuerdo esas cosas, mucho más amo a mi Jesús. Así que si ustedes han puesto la fe en Jesús como yo lo hice aquella tarde en la cruz, Él no los defraudará. Sin embargo, su fe también será probada. Cuando pasen eso en sus vidas, piensen en que Jesús estuvo allí y estará allí contigo. ¿Está su cuerpo sufriendo el tormento por algún dolor? Jesús estuvo allí. Sus huesos fueron quebrados. ¿Está sufriendo alguna injusticia? Jesús ha estado allí. Falsos testigos hablaron en contra de Él. Y fue crucificado, condenado, aun cuando nunca cometió un solo delito. ¿Has experimentado abuso? Jesús ha estado allí. Sufrió abuso verbal, mofas y burlas de la multitud. Sufrió abuso físico, flagelación y golpes descomunales que solo podían ser perpetuados por la tropa romana. ¿Se siente abandonado? Jesús ha estado justo allí. Él fue abandonado por uno de su círculo íntimo. Uno de esos mismos que había prometido lealtad incluso hasta el mismo punto de la muerte, lo negó y muchos otros huyeron. Así que la fe no descansa en nuestra capacidad de sentir el amor de Dios, sino en la capacidad que Él tiene de mantener sus promesas. Ya estábamos cerca del final. Y es como si lo más impresionante estuviese por venir. Jesús una vez más dijo: todo se ha cumplido, mirando al cielo. Dijo aquella tarde: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Nunca antes alguien había muerto de esa manera. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de alguien cuyas últimas palabras fueron dichas en voz alta? Seguro que no. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no se entregó a la muerte como una víctima. Jesús se enfrentó a la muerte como un conquistador triunfante.
Pero luego de eso, murió. Su cuerpo reposaba ahora en el madero. Y ahora yo me sentía completamente solo. Era costumbre que los soldados romanos partieran las piernas de las víctimas que habían sido crucificadas en el madero. Eso lo hacían para asegurarse de que no escaparan, porque también era costumbre que ningún cuerpo debía permanecer en el madero luego de anochecer. Así que los soldados romanos se dirigieron hacia mi cruz, hacia donde yo me encontraba. Y vino el primer golpe, justo en mis rodillas. Pero luego vino el segundo golpe, y luego vino un tercer golpe. Habían quebrado mis piernas. Si se tratara de mi muerte, un solo golpe hubiese bastado en mi cabeza. Pero ellos disfrutaban el dolor. Ellos se gozaban en el martirio, en el sufrimiento ajeno. Al no poder apoyar ya mi cuerpo sobre mis piernas quebradas, la agonía se hizo más y más fuerte, y entonces supe que ya no aguantaría mucho más y que la hora final estaba cerca. Nuevamente miré hacia Jesús, y los soldados se dirigieron hacia donde él estaba y se dijeron: está muerto. Entonces uno de ellos desenfundó su espada y atravesó el costado de Jesús. Luego miró a sus compañeros y dijo: efectivamente, está muerto. Por un momento allí en la cruz pensaba que Jesús debía haberme enviado primero a ese paraíso, pero eso nunca pasó. Y después fue que lo entendí. Ningún humano podría llegar al cielo antes que Jesús. Nadie lo hizo antes que Él. Él había declarado, estando en vida, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaría al Padre sino por Él. Y ahora yo lo estaba viviendo. Estaba plenamente convencido, porque estaba comprobando que eso era real. Así que cuando el dolor más fuerte invadió mi vida, vi la luz al final del túnel. El desprendimiento del madero, a decir verdad, fue agradable después de tantas horas de tortura. Cerré mis ojos y fui librado. Y luego fui llevado arriba. Y cuando llegué al paraíso, Jesús mismo estaba ahí. Y Él me dio la bienvenida. ¿Saben? Yo también dudé, yo también sufrí. El dolor me hizo pensar en la renuncia. Sin embargo, ya terminó. Estoy aquí. Estoy aquí para decirte que Él cumplió su promesa y que Él cumple sus promesas. Estoy aquí para invitarte a que abraces conmigo la promesa que Jesús también te hace a ti. Estoy aquí para invitarte a que un día puedas estar aquí en el paraíso. Estoy aquí para decirte que quizá yo fui el último compañero del Dios hecho hombre en la tierra, pero que fui su primer compañero estando en el cielo. Yo quiero invitarte a que abraces el sacrificio de Cristo en la cruz y que te aferres a su promesa. Él hoy te dice: quiero asegurarte, he hecho todo para que un día estés conmigo en el paraíso.